Se está viendo. ¿Se está viendo? Sí. Se ve Un bien. segundo, por favor. Ok, yo no la veo. Un momento, un segundo. Ok, ya, perfecto. Bueno, hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del capítulo 4 de, del libro, primera del libro de Samuel. Es un libro, la verdad que entre más se pone esto, más provecho, como que uno en realidad se siente con el compromiso de seguir estudiando, de seguir escuchando y de conociendo cada día más sobre la palabra de Dios. Como les decía al rato, es una bendición, sinceramente, para mí, para mi familia, para mi esposa, porque el momento que estamos estudiando la palabra hemos visto en realidad que ha sido enriquecedor para nuestra vida, tanto en lo espiritual, en lo personal. Creo que son conocimientos en los cuales uno nunca los escuchó en las congregaciones donde uno se congregaba, valga la redundancia. Es algo muy bueno para cada uno de nosotros. Amén. Y hermano, bueno, continuando ya entrando ya en con este capítulo, haciendo, digámoslo, un pequeño resumen, quiero prácticamente decir que es un capítulo donde se enfoca y se ve prácticamente lo que es el cumplimiento de muchas profecías que vimos durante los otros capítulos, los 3 otros capítulos que hemos visto del libro. Y la verdad que inclusive profecías que al principio lo escuchamos y no pensábamos, pero ya en este capítulo vamos a entender un poco más cómo se fueron desenvolviendo, cómo se fueron desarrollando durante este capítulo. Así que le coloqué los filisteos, le coloqué como título a este capítulo, le coloqué no basta con llevar el arca. Ese fue el título que yo le coloqué al capítulo. Y el capítulo como tal tiene su título, que son los filisteos católicos. Seguimos. Vamos a ver un concepto histórico. Dice, en época de los jueces, transición al reino, el sacerdote Elí ejercía liderazgo espiritual, pero su gobierno estaba debilitado por la corrupción de sus hijos, Ognis y Finets. Ya todos tenemos conocimiento qué estaba pasando con estos dos sacerdotes, con estos dos hijos de Elí. Lo que estaba pasando, lo de Tomo, pues acá más adelante lo vamos a volver a ver, y el pecado que estaba en ellos. Conflicto con los filisteos, que eran un pueblo del mar de habitaba la costa sureste de Canaán. El arca, el pacto como símbolo, el arca representaba la presencia de Dios, pero Israel la trató como un objeto mágico, no con reverencia y fe. Así lo tengo como concepto histórico de lo que pasó durante este capítulo. También vemos la derrota de Israel y la pérdida del arca. Es prácticamente cuando comenzamos a leer el capítulo. Dice, Israel es derrotada por los filisteos. Israel va a la guerra contra los filisteos y sufre una derrota. Pierden unos 4,000 hombres en esa primera batalla donde ellos se enfrentan con los filisteos. Dice, el arca es llevada al campo de batalla. Los israelitas, creyendo que la presencia del arca del pacto les aseguraría la victoria, la traen desde Silo junto con los sacerdotes Elí y Finés. Siguiente. Dice, segunda batalla es una tragedia. A pesar de tener el arca, Israel es derrotada de nuevo. Esta vez mueren 30,000 soldados. Y lo peor,
el arca de Dios es capturada por los filisteos. Además, mueren los hijos de Elí, Ofni y Finés, como Dios ya había advertido. Como cuarto, tengo la muerte de Elí. Dice, un mensajero corre a Silo a contar noticia. Elí, al oír que el arca fue tomada y que sus hijos murieron, cae de espalda, se rompe el cuello y muere. Tenía Elí 98 años. Como quinto, dice el nacimiento de Icabod. La esposa de Finés da a luz tras oír la noticia. Llama al niño Icabod, que significa sin gloria, porque dijo, la gloria ha sido desterrada de Israel al perderse el arca de Dios. Este capítulo muestra una gran crisis espiritual en Israel. Aunque el pueblo tenía el arca, había perdido su conexión real con Dios. El juicio de Dios se cumple tal como fue anunciado y comienza un periodo muy oscuro para el pueblo de Israel. Aunque Israel lleva el arca del pacto al campo de batalla, esperando que Dios le dé la victoria, son derrotados de forma aún más devastadora. Esto puede parecer sorprendente, pero hay varias razones espirituales de fondo. Primero, confiaban en el objeto, no en Dios. ¿Por qué decimos que confiaban en el objeto y no en Dios? Porque ellos pensaron que llevando el arca era suficiente para ganarles a los filisteos y no tenían su confianza totalmente puesta en lo que Dios podía hacer. Prácticamente ellos confiaban más en el arca que ni en Dios, en mi concepto personal. El pueblo trató el arca del pacto como un amuleto mágico, creyendo que con sola tenerla presente tendrían la victoria. Lo que le estoy diciendo, hermano. Muchas veces no pensamos que simplemente con tener, digámoslo, en nuestra casa, lo que hablamos la vez pasada, con tener la Biblia, eso es un amuleto, como mucha gente lo utiliza, poniendo la Biblia abierta en el Salmo 31. Piensan que con simplemente tener la Biblia abierta es suficiente ¿cómo es? Para tener, digámoslo, como amuleto, como que en realidad ellos estén sintiendo o estén pidiéndole a Dios de que los proteja. Dice, pero Dios no puede ser manipulado. Ellos pensaban, si traemos el arca, Dios tiene que ayudarnos. Oigan esa expresión, si traemos el arca, Dios tiene que ayudarnos, o sea, como si fuera un compromiso de Dios ayudarlos. No porque en realidad Dios fuera a ayudarlos, sino porque ellos pensaban que si el arca estaba ahí, Dios tenía la obligación de hacerlo. Y no trabaja Dios. En vez de examinar su corazón y arrepentirse. ¿Arrepentirse por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba viviendo una vida real de comunión con Dios. Eran los tiempos donde cada uno hacía lo que quería. Y ustedes saben que esto es prácticamente el ciclo repetitivo que Israel viene viviendo durante todo este tiempo de los jueces. Lo vemos durante los capítulos anteriores y durante el reinado prácticamente el reinado de todos estos jueces que han pasado por este tiempo. Simplemente el pueblo se arrepentía y Dios los ayudaba, pero vuelve y caían de desobediencia, vuelve y hacían lo malo. Entonces Dios no trabaja así. Corrupción espiritual y sacerdotal. Los sacerdotes que acompañaban el arca eran Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí. La Biblia dice que ellos eran malvados. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 2:12. Cometían pecados graves en el templo. La presencia del arca no podía cubrir la corrupción y el pecado del pueblo de sus líderes. Créame que
el Señor no iba a hacer nada sabiendo que el pueblo estaba corrupto y primordialmente, ¿quiénes estaban corruptos? Sus sacerdotes. Es algo que lo vemos de manera en la cual pensamos y que porque yo soy sacerdote o porque yo soy cristiano, Dios tiene que bendecirme a pesar que esté haciendo cosas indebidas. Aquí vemos literalmente que Dios no va con eso. Si en realidad no estamos haciendo las cosas bien, ¿cómo vamos a pretender de que Dios nos bendiga o que Dios nos guarde? Es algo que pude aprender en este capítulo y que en realidad me deja de enseñanza y que Dios llama la atención a cada uno de nosotros de que así como o así como hacemos las cosas, debemos actuar también delante de Él. Como pretendemos, si pretendemos que Él nos ayude, es porque estamos haciendo las cosas correctas. Juicio anunciado por Dios. Dios ya había anunciado juicio sobre la casa de Elí. En 1 Samuel 2, 27 al 36 lo vemos. Y esa derrota fue el cumplimiento de esa palabra. La pérdida del arca, la muerte de Onid y Finés y la caída de Elí fueron señales de que Dios estaba juzgando el pecado del pueblo y sus líderes. Prácticamente fue el cumplimiento de las profecías que se leían en Elí. Tener de Dios no es lo mismo que tener a Dios. Lo que Dios busca no es obediencia. Lo que Dios busca es obediencia, perdón, reverencia y un corazón sincero. Cuando nos alejamos de Él, pero seguimos cargando símbolos, rutinas, apariencias, nos exponen a la espiritual. Es algo que en realidad me llamaba la atención porque el arca es un símbolo de qué? De rutinas, de apariencias que muchas veces tenemos nosotros y que hay que corregirla porque si no vamos a tener consecuencias. Y ahí lo podemos ver claro en este capítulo donde nos demuestra que cuando uno no está obedeciendo, no está haciendo las cosas como son, Dios toma, Dios toma, eh, toma control de la situación y prácticamente nos pasa factura, como decimos. Aquí tengo una conclusión para este capítulo. Dice, Israel enfrenta una gran derrota después de perder una primera batalla. Deciden llevar el arca del pacto al campo de guerra, pensando que eso garantiza victoria. Gritan con entusiasmo, creyendo que Dios ahora sí pelearía por ellos, pero pierden otra vez, más aún pierden el arca, pierden 30,000 soldados y mueren los hijos del sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque Dios no es amuleto y su presencia no puede ser invocada sin obediencia y comunión verdadera. Hermanos, es la realidad. Es algo que debemos tener como enseñanza en este capítulo. Dicen, acá tengo entre mis apuntes, en 1 Samuel 4 se cumplen varias profecías que Dios había dado anteriormente sobre la casa del sacerdote Elí. ¿Quién? El sacerdote Elí. Y una de ellas es la profecía contra la casa de Elí. Eso lo podemos ver en Samuel 2, primero de Samuel 2, 27 al 36. Dice, Dios había enviado un hombre de Dios a Elí en el capítulo 2 para advertirle que su familia sería castigada por la corrupción de sus hijos, Ofni y Finés, quien abusaban de su posición sacerdotal. Las partes claves de esta profecía se cumplen de esta manera. Muerte de sus hijos en el mismo día. Eso lo podemos ver que
que es una profecía que la vemos en 1 Samuel 2:24. En el capítulo 4, durante la batalla contra los filisteos, Oni y Fines mueren el mismo día. En eso lo vemos en el versículo número 11. Cumpliendo esa palabra y fin del sacerdocio de la casa de Elí, la captura del arca del pacto y la derrota de Israel simbolizan el juicio sobre la casa de Elí. Aunque Elí no muere por la espada, muere al oír la noticia y muere, y su muerte marca el fin de su liderazgo como juez y sacerdote. Seguimos viendo confirmación de la palabra de Dios a Samuel. En el capítulo anterior, en 1 Samuel 3, Dios habló directamente a Samuel, repitiendo y confirmando el juicio contra Elí y su casa. Ese juicio comienza a cumplirse, lo que también sirve para establecer a Samuel como profeta confiable, como se menciona en 1 Samuel 3:19-21. Tenemos entonces cuáles fueron las profecías: muerte de Oni y Finés en el mismo día, caída de Elí, comienzo de un cumplimiento del juicio sobre la linaje sacerdotal, confirmación y el llamado profético de Samuel. Es algo en realidad que podemos observar que de esta manera terminan prácticamente cayendo Elí, mucho de una manera que de pronto no lo esperábamos, porque pues Elías era un profeta y un juez que prácticamente estuvo liderando el pueblo de Israel, y cae de esta manera. Pero es a causa de qué, de ser de pronto permisivo con el pecado que estaban cometiendo sus hijos. Y eso es lo que nos demuestra prácticamente en este capítulo. Es la enseñanza que tengo y que me llevo para mí dentro de este capítulo, porque en realidad es un capítulo que nos habla de eso, de la obediencia, de estar tomado de Dios. Y prácticamente aquí nos demuestra que si no estamos cumpliendo y que si hay pecado en nosotros, las cosas no van a terminar bien. Es prácticamente lo que pudimos ver durante el capítulo 4 del capítulo de 1 Samuel. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte para dar, algo que nos enriquezca en la aprendizaje de este capítulo, algo que quieran mencionar? Pueden hacer, son aceptados cualquier aporte en este momento. Si quieren realizarlo, pues lo pueden hacer. Y si no, pues pasamos a las preguntas. No, de No verdad sé si alguien... que la explicación para mí ha estado bastante clara, porque Amén. escuchando, como estaba leyéndolo ayer, escuchando bien, digo yo, Dios mío, cómo la persona piensan coger, como ellos veían que al inicio el arca era, digamos, la presencia de Dios, pero Exacto. al ellos no estar en buscar al Señor como es debido, ellos pensaban que ya cogiendo la arca ya podían, ¿cómo puedo decir? Tenían la Podían, victoria segura. podían tener la victoria segura, sí, gracias. Entonces Exacto. no era así, porque si no te daba la presencia, la arca estaba ahí, muy bien, veían todo, pero la presencia de Dios no estaba dentro. Amén. Exacto. Sí, es algo Mm. que ellos pensaron que simplemente con llevar el arca, Dios le iba a dar la victoria, y así no trabaja Dios. Dios sabía Exacto. ya el pecado que había. Perdón, hermano, así mismo es como si Sí, nosotros
queremos algo y buscamos al Señor y le pedimos al Señor y hacemos todo. Y por ejemplo, lo queremos nosotros, pero si nosotros no vamos a la presencia, si nosotros no lo buscamos, no vamos en oración, no vamos en todas las reglas que manda la ley del Señor, entonces no estamos en nada, no vamos a tener lo que queremos en nuestros corazones, porque Papá Dios conoce la mente, conoce nuestro corazón y conoce nuestra intención de cómo caminar y de la relación que tenemos íntima entre Él y nosotros. Amén. Amén, Amén. amén, exactamente. Este es un capítulo que marca uno de los últimos tiempos de lo que era la época de los jueces en el pueblo de Israel. Y sabemos que durante toda esta época, el pueblo de Israel, como bien dice la palabra, hacía lo que bien le parecía. El Ay, pueblo sí. estaba apartado de Dios. El pueblo no estaba haciendo lo correcto delante de Jehová. El Ujú. pueblo, a tal punto que, bueno, que vimos en los capítulos pasados todo lo que hicieron los hijos de Elí, todo lo que hizo Elí que no fue capaz de corregir a sus hijos. Y sabemos que esto es algo que viene transcurriendo durante la época de los jueces. El pueblo se apartaba, el Señor permitía de que fueran azotados por alguna nación, los oprimían, y entonces en este caso se levantaron contra ellos los filisteos. Y entonces es el canal para el cumplimiento de la profecía que ya el Señor le había dado Correcto, a través de Samuel para el pueblo, tanto para el pueblo, que lo vimos en el capítulo de ayer, tanto para el pueblo como para la familia de Eli. Y entonces ese punto es muy importante. El pueblo estaba apartado de Dios. El pueblo no se humilló primeramente ante Dios, buscar la dirección de Dios, reconocer, saber, consultar a Jehová, a ver si Jehová, como hemos visto en otros momentos, que consultan y le dicen al Señor, había un sacerdote que si el pueblo se hubiese acercado, el pueblo se hubiese humillado y hubiese buscado la dirección de Dios, sabemos que Dios les hubiese podido Dios le iba a dar la victoria. Pero el pueblo estaba apartado completamente de Dios. Entonces, ellos se acuerdan de, vamos a buscar el arca. Y así entonces, y sabemos exacto, que en esos momentos, como el pueblo estaba apartado de Jehová, estaba en pecado, y donde está el pecado, Jehová ahí no está. Entonces, es un ejemplo, como bien dijo el hermano Jairo, ese punto donde a veces muchas personas toman la palabra, toman la Biblia y la dice y la ponen y la abren y la ponen en una mesita de noche abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y se creen que con eso ya están protegidos. Con abrir la Biblia y poner ahí, sabiendo que primeramente lo que hay es que declarar la palabra, vivir la palabra, buscar la dirección de Dios, humillarse a Dios. Y esto fue lo que hizo relativamente el pueblo de Israel. Como bien decía el hermano Jairo, fue como un amuleto. Vamos a llevarlo, vamos a llevar el arca aquí. Y sabiendo, y en esos momentos la presencia de Jehová no estaba con el pueblo de Israel. Y entonces también este exacto, fue el canal para el cumplimiento de la palabra, para llegar el juicio sobre la casa de Eli, el juicio sobre Israel y bueno, el comienzo de la historia profética de Samuel. Amén. correcto, hermano. Sí, Excelente su aporte. así también pudimos ver, como decía, aparte de los aportes que decían mis hermanos, como enseñaba el maestro con relación a la manera en la que ellos estaban mirando el arca, ¿verdad? Como un amuleto. Mas, sin embargo, no Yeah. representaba obediencia ni una Ajá. relación con Dios. Pero a raíz de eso, nosotros miramos entonces la primera derrota de los filisteos a Israel, es decir, la primera vez que ellos lo derrotan al pueblo. Y miramos la razón principal por la cual reciben esa derrota. Tú te imaginas, Israel fue un pueblo escogido por Dios que le dio una promesa a Josué que cuando él entrara, todos los enemigos o todos los que estaban ahí en esa tierra, dice que Dios lo iba a entregar a ellos, pero que ellos tenían que cumplir con una parte. Y ahí nosotros miramos, ven acá, ¿y qué pasó? No cumplió Jehová su promesa de entregarle todo este pueblo a Israel en sus manos.
Pero a raíz del sincretismo que Israel tenía, la mezcla de la adoración a Dios con las cosas paganas, esto hizo que Jehová Dios se apartara y que posteriormente los enemigos podían derrotar a Israel. Así que los filisteos miramos ahí que tomaron un avance, picaron primero, como dice. Ya. Picaron primero en esa batalla. No, y ellos nunca pensaron de que ellos iban a poder ganarle al pueblo de Israel. Inclusive cuando ellos ven que el arca llega, ellos dicen, no, aquí ya llegó Dios. Exacto. Y ya ellos conocían toda la historia que había pasado con las batallas que habían tenido anteriormente y que Dios respaldaba al pueblo de Israel. Y ellos pensaron, dijeron, no dejé que vuelva a seguir ocurriendo. Y bueno, ellos, por la desobediencia que estaba viviendo el pueblo, pudieron conquistar y pues ya se dan cuenta que hasta el arca agarrar. Entonces, para ellos fue una victoria muy importante. Amén. Algo también ahí, mi hermano Jairo, antes que pase la pregunta, que me llamó mucho la atención es que fue uno de los puntos que vimos en la clase de ayer, que es aparte de la actitud que tomó Elí, cuando Elí dice Jehová es. Vimos desde un punto de vista que Elí se había resignado, fue uno de los puntos que vimos al juicio, que ya Jehová había determinado sobre su casa. Y eso lo podemos confirmar en este capítulo, porque llega la noticia y la primera noticia dice la palabra que Elí ya estaba ciego completamente. Y dice la palabra que la primera noticia que le dan es que sus hijos habían muerto. Pero lo que impactó a Elí, como lo registra la palabra, fue saber que el arca de Dios había caído en manos de los filisteos. Dice, la palabra registra que en ese momento, cuando él supo que el arca había caído en manos de los filisteos, es cuando él cae para atrás de donde él estaba sentado y él se desnuca. Es decir, pierde la vida ahí. Entonces, ahí vemos también como el cumplimiento de esa palabra que dijo Elí, Jehová es. Ya él sabía el juicio que Jehová había determinado, él se había resignado al juicio, pero lo que le impacta a él es que el arca, que todos sabemos lo que representaba el arca para el pueblo de Israel, lo que representaba el arca para el sumo sacerdote, que el arca de Dios hubiese caído en las manos, eso fue lo que lo impactó a él y fue algo que me llamó la atención, que por supuesto la muerte de los hijos tiene que haberlo impactado, pero lo que hizo que ya él completamente perdiera la vida y cayera para atrás, que cayera completamente impactado, fue cuando le dicen que el arca de Dios había caído en manos de los filisteos. Correcto, y yo creo que de pronto él se esperaba lo otro, ¿no? Él se esperaba la muerte de sus hijos, Exacto, el que no cumplimiento de la sabía palabra. cuándo iba a pasar, pero ya él tenía esa profecía, pero de lo del arca, él lo toma totalmente por sorpresa. Y digamos, esa es como la impresión donde él dice, no, ya aquí no hay nada que hacer, como quien dice, Dios nos desamparó, ya no podemos hacer, y es por eso es que, digamos, él automáticamente la impresión que tiene es obvio, se queda totalmente, como lo decimos, devastado, con que primero los hijos mueren y segundo el arca. Amén, amén, amén. Excelente, hermano. Gracias por su aporte. La verdad que es muy interesante y aprender cada día más. Y bueno, pasamos a lo que mi hermano Jorge le gusta, las preguntas. Mi hermano, yo quería hacer un pequeño aporte de algo que me llamó mucho la atención, que me impactó, y es el versículo 7. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Hermanos, lo que me impresiona de este versículo es de que los filisteos temieron, mi hermano, a pesar que ellos tenían sus dioses, y me imagino que
que ellos llamarían fuerte y todas estas cosas a los dioses de ellos, pero en este caso ellos tuvieron miedo por lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces yo pienso que los filisteos, en medio de todo, ellos sabían que el Dios de Israel era superior a ellos y aún así, hermano, ellos decidieron abstenerse del Dios de Israel, ¿verdad? No aceptarlo a él. Entonces veo que el miedo de ellos era al mismo tiempo aceptando de que el Dios de Israel era el real y era el superior, ¿verdad? Eso me llama muchísimo la atención, mi hermano, que a pesar que tenían sus otros dioses y todo, pero tuvieron miedo de la presencia del Dios de Israel. Entonces vemos que la desobediencia, mi hermano, vemos que a pesar de que, o sea, en lugar de decir, no, pues vámonos a la creencia del Dios de Israel, porque pues es el Dios, sí, verdadero, ellos se obstienen, vuelvo y repito, se obstienen de creerlo, mi hermano. Pero en medio de la desobediencia, ellos reconocen, ¿verdad? De que Él es el superior. Entonces, eso llamó mucho la atención, mi hermano. Gracias. Otra cosa que quería decir, ahora que la hermana Diana comenta sobre eso, es de que si podemos ver, ellos en la primera batalla, ellos ganan y el pueblo de Israel pierde 4,000 hombres. Entonces, ellos se dan cuenta de que le pudieron ganar al pueblo de Israel. Cuando ven que traen el arca, ellos sienten miedo, obvio, pero es la única oportunidad, si ya le ganamos, de poderle ganar otra vez y de quedarnos con el arca. Amén. Porque para ellos tener el arca también era un amuleto, porque ellos no lo veían como un Dios, o sea, como un Dios en realidad, o sea, como tener a Dios, sino ellos lo veían era como un amuleto. Y para mí ellos decían, si tenemos el arca, tenemos ese amuleto y ese Dios va a estar ahora peleando con nosotros. Para mí eso fue lo que ellos pensaron en el momento de que se fueron por el arca. Y bueno, ya más adelante vamos a ver qué pasa. Hay una exclamación, hermano, donde dice, ¡ay de nosotros! Sí, porque recuerda mi hermana Diana que la fama que tenía el pueblo de Israel. Recuerda que eso fue la historia del pueblo de Israel, fue transcurriendo de generación en generación, de lugar en lugar, desde todo. Fíjate que ellos recuerdan hasta todos, hasta con lo que hizo Jehová, y ya habían pasado muchos años en Egipto. Eso era una historia que pasaba de generación en generación y entonces conocían las hazañas, todas las victorias que había logrado el pueblo de Israel porque Jehová era el que peleaba por ellos. Entonces, por eso es que ellos sienten temor al ellos ver el arca de Dios, que habían llegado el arca de Dios al campamento del pueblo de Israel. Ellos sintieron temor porque dijeron, wow, ahora está Jehová, el Dios de ellos está en medio de en ellos. el asunto. Exacto, está en el asunto. Entonces es por todo el prestigio. Recuerda que por donde pasaba Israel se hacía conocer. Jehová hacía conocer que su pueblo estaba ahí, porque Jehová era el que peleaba todo el tiempo por la batalla. Entonces la fama de Israel, que por donde Israel pasaba, arrasaba con las naciones, arrasaba con, pues si Jehová le decía atacaba, no había quien les hiciera frente. Entonces por eso es que el pueblo filisteo siente temor al ver llegar el arca. Ellos lo que no sabían era que Jehová no estaba en el asunto. Estaba el arca, pero Jehová no estaba en el asunto. Amén, hermano Jairo. Amén. Solo Amén. solo una palabrita. De lo que me llama a mí la atención es de cuando llega la noticia a Elí y que no solamente Elí es impactado por la muerte de sus hijos, sino porque fue impactado porque se robaron el arca. Y entonces no solo él muere ahí, sino que su nuera, que era la mujer de Fines, que estaba encinta, pero todavía no estaba al tiempo para dar a luz, pero ella estaba cercano y oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. O
sea, para ella también lo más impactante fue saber de que el arca estaba en manos de los filisteos. Había muerto su esposo, había muerto su suegro, y ella lo que le impactó fue que el arca de Dios había sido tomada. Y en ese momento, pues, se le aceleraron los dolores de El parto susto. y sí, dio a Sí. luz. Y lo último que alcanzó a decir era cómo se iba a llamar el niño. Y ahí también ella murió. Entonces, era tan importante la presencia del arca que solamente el hecho de escuchar que había sido robada causó la muerte a varias personas. Ese era mi aporte. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, por su aporte. Bueno, primera pregunta tengo acá. Me colabora el hermano Jorge ahí con la introducción. Las fanfarrias. La fanfarria. Menciona el nombre de los hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Elí? Ofni y Finés. Ofni y el Fines. Fines. Ah, Fines. bien. Ofni y Fines, yes. Punto Finés, para Finés. todos. Ese punto para todos. Sí, sí, sí. Bien, compartido. A todos los hijos de Dios. Amén, amén. Eco. Bien, bien. Segunda pregunta. Diga una de las profecías que se cumple en este capítulo. La Que muerte de muere los hijos la de Eli. muerte de los dos de ellos, de los hijos de Eli. Sí, amén, amén. Amén. Bien, Aquí en este capítulo se cumple todo el juicio declarado por Jehová Exacto. Todo. a la familia de Eli y al pueblo de Israel. Sí, sí, tiene, sí, todo el juicio, exacto, en general, inclusive Aquí, hasta Eli también. amén, amén. Sí. Respuesta tengo, dice muerte de Ofni y Fines, caída de Elí, comienzo del cumplimiento del juicio sobre su linaje sacerdotal y confirmación llamado profético de Samuel. Amén. Amén. Cuarta pregunta. ¿De qué edad era Elí? Yo lo mencioné ahí cuando 98 años. estábamos. 98. Amén. Punto para todos. Amén. Amén, amén. Quinta pregunta. Dice, ¿qué nombre coloca la esposa de Fines al niño que da a luz y qué significa? ¿Qué significado tiene? Incanot. Y Cabot. Acabó. Y Cabot. Ay, yo no sé pronunciarlo. Amén. Inca ¿Qué significa el e nombre? Icabod. Y Cabot. Ok, ok. Amén, amén. ¿Qué significado tiene? Experimentar la presencia de Dios, algo así. Traspasada es la gloria de Israel. Amén. Literal, sin gloria. Amén, amén. Excelente, excelente, hermanos. Gracias por sus aportes, gracias por su Le faltó atención. La una verdad pregunta, que hermano Jairo. no. La pregunta 3 usted la hizo. ¿Cuántos hombres del pueblo Perdón, de sí. Israel murieron? Perdón, sí, señor. Hermana, gracias ahí por estar pendiente. ¿Cuántos hombres? Punto para la hermana. 30,000. En la primera batalla 4,000 y en la segunda 30,000, sí. En total 34,000. 34,000. Imagínense. Vale, chistosa. Punto para la matemática, hermana. Ay, Excelente. santo Dios. Esa sí no la sabía yo, ¿Vieron? porque no sé contar bien así rápido. Ok. Bueno, hermano, gracias por su atención. La verdad, como les decía, muy interesante escudriñar la palabra, aprender cada día más y bendición que esto es para nuestra vida, es lo más importante. No sé si tiene algo para aportar.